manos, Padre Celestial, la podamos poner en obra y práctica, Padre Celestial, podamos aprender más de ti, bendito Padre, podamos aprender los significados, Padre Celestial, de lo que no entendemos, bendito Padre. Te agradecemos, Padre Celestial, por nuestro hermano que se encuentra delante, que nos va a exponer la palabra, bendito Dios. Te pedimos que cada hermano que está aquí, Padre Celestial, pueda tomar atención, porque cada palabra, Padre Celestial, que nos enseña es una palabra muy importante, Padre. Gracias, Padre Celestial, te pedimos por los hermanos que vienen de camino, que apure sus pasos, bendito Dios, y el que no haya podido venir, bendito Padre Celestial, tú sabes los motivos, bendito Padre Dios. Muchas gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, que Dios nos bendiga. Hoy día vamos a ver la última clase acerca del tema de la salvación. Son 8. Hemos estudiado 8 temas acerca de esta misma doctrina. Y la intención es que cada uno de nosotros salga con la seguridad de entender un poco mejor lo que nuestra iglesia cree acerca de la salvación, que es de los temas más importantes que se pueden estudiar. Porque después nosotros tenemos que predicarle a las demás personas que sean salvas o a nuestros propios cercanos. ¿Y cómo vamos a ver si son salvos o no son salvos? O cómo nosotros mismos podemos descubrir la riqueza de la salvación en nuestras propias vidas. Entonces son temas importantes y hoy día vamos a ver el último tema acerca de la perseverancia de los santos, que responde a la pregunta básica si la salvación de los cristianos se pierde o no se pierde. Nuestra iglesia, por lo demás, creía esto hasta hace poco, que la salvación se podía perder. Pero ya hace varios años atrás, a la luz de la palabra del Señor, hemos entendido de que una vez que la persona es salva, verdaderamente salva, no puede perder la salvación. Amén. Entonces, de eso se va a tratar. Una de las citas era Juan, capítulo 10, versículo 28, que la vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a definir las doctrinas. Dice una definición: todos los justificados ganarán la batalla de la fe, perseverarán en la fe y en última instancia no se rendirán al enemigo de sus almas. Esta perseverancia es la promesa del nuevo pacto que la sangre de Cristo obtuvo y que obró en nosotros por medio de Dios mismo, pero no con el fin de que bajemos la guardia, sino de capacitar y alentar nuestra constancia y vigilancia. A ver, de nuevo: todos los justificados ganarán la batalla de la fe, perseverarán en la fe y en última instancia no se rendirán al enemigo de sus almas. Esta perseverancia es la promesa del nuevo pacto que la sangre de Cristo obtuvo y que obró en nosotros por medio de Dios mismo, pero no con el fin de que bajemos la guardia, sino de capacitar y alentar nuestra constancia y vigilancia. Eso es una definición de lo que esta doctrina nos enseña. Obviamente estas son palabras humanas, así que nosotros vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, que es más importante, pero que resumen lo que este tema trata y vamos a tratar el día de hoy. Entonces, habiendo leído la definición, vamos a ver la primero: la preservación, que no es lo mismo que la perseverancia. La preservación de los santos, o sea, las personas son preservadas, como uno preserva un alimento, lo pone en un congelador para que no se eche a perder, ¿no es cierto? ¿Han hecho eso alguna vez? Amén. Todos los días usted tiene cosas en su refrigerador para que no se pierda. Usted la está guardando para que no le entren infecciones, no se le llenen de bacterias y pueda al final utilizarlo. De la preservación habla de lo que Dios está haciendo con los cristianos, los está guardando, los está preservando para el futuro, para más adelante. Entonces, como primer punto, nuestra salvación, nuestra vida en particular, la guarda Dios, la preserva Dios. Dios es el que guarda nuestra salvación. Y vamos a leer una de esas citas para no leerlas todas.
lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 40. El que lo tenga lo puede leer. Hermano Joan. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Amén. Entonces Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, hablando del nuevo pacto que iba a haber de Dios con su pueblo escogido, dice que va ahora el ocuparse de que haya un nuevo corazón, para que ese nuevo corazón, lo vemos en el mismo capítulo y en el mismo versículo de más atrás y más adelante, no le falle. Se encargará de que se cumpla el pacto que Dios estaba firmando y decretando a través del profeta. Y se concreta, por supuesto, cuando las personas forman parte de la familia del Señor, cuando son escogidos, como lo hemos visto en los estudios pasados. Entonces, en ese nuevo pacto ya no va a ser el cumplimiento de ciertos mandamientos, de ciertas leyes, sino que va a ser Dios mismo quien va a poner un nuevo corazón, nos va a dar un nuevo entendimiento para que se asegure de que nosotros no nos perdamos y confiemos en el Señor y cumplamos sus mandamientos. Y lo mismo o algo parecido dice 1 de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9 y 1 de Pedro 1 capítulo 1 versículo 5. Algo muy parecido. Le vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Somos guardados entonces a través de la fe y ya vemos que la fe la puso el Señor. Y lo mismo dice 1 de Corintios 8:9, algo muy similar. Entonces es Dios quien nos guarda, quien guarda a los cristianos, quien los protege, quien los cuida y quien hace al final que las personas no se pierdan. No depende del cristiano sino de Dios. Y ahí dice la fidelidad de Dios al fin y al cabo, que va a cumplir con su promesa, es la que hace que los cristianos no se extravíen. Y lo vemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Entonces, el mismo Dios de paz nos va a santificar y va a guardar nuestro cuerpo hasta la venida del Señor. Pero al final termina el versículo diciendo que el Señor es fiel y lo hará. Eso termina diciendo, o sea, todo lo que estaba diciendo anteriormente de guardarnos irreprensible para la venida del Señor, el Señor lo hará. Amén. No es que nosotros con nuestras propias capacidades podamos lograr preservarnos, sino que Dios al fin y al cabo es que guarda a su pueblo. Y es lo que nosotros siempre hemos creído, que solamente no lo conversamos tan teológicamente, pero todos nosotros creemos que el Señor es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos cuida. Amén. Algunos dicen que tiene ángel a nuestro alrededor, así lo dice la palabra del Señor. Entonces siempre hemos creído eso, de que Dios nos está cuidando, de que a los hijos del Señor nada les va a pasar si no es la voluntad del Señor. Pero en la salvación es también exactamente lo mismo. Es Dios quien está cuidando nuestra salvación, está supervisando que nosotros no nos desviemos, no nos apartemos definitivamente, porque ya vamos a ver que sí nos podemos equivocar, sí podemos cometer pecados, pero que al fin y al cabo es Dios quien supervisa a cada ser humano, por lo tanto nosotros estamos bajo las alas del Señor, cubiertos por la sangre del Señor. Y Judas capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, entonces el versículo 24 y 25 dice, ¿quién tiene esa cita? Judas. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Amén. El texto dice, y a Él, que es poderoso para guardarnos sin caída. O
no se limita en su poder para preservar al cristiano de que no vaya más allá de lo permitido. Porque Dios es fiel y muestra su fiel amor para con los que Él escogió, porque tiene un propósito con nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos predestinó y ahora nos tiene guardados para cumplir su propósito. Porque Él es poderoso para hacerlo y ningún poder, como lo vamos a ver más adelante, va a lograr que ese propósito no se cumpla. Entonces Dios nos preserva, nos guarda para un propósito. Como decía nuestra hermana, para santificarnos, para glorificarnos, para presentarnos sin mancha delante del Señor. Por eso Dios nos está guardando, porque un día también tenemos que presentarnos en la presencia del Señor. Entonces eso tendríamos que decir sobre la preservación de los santos. Si alguien quiere decir algo o hacer alguna acotación. Por supuesto que no es solo la fidelidad de Dios lo que hace que nosotros seamos preservados. Es solo un punto nomás de todos los que hay. El amor del Señor también es el que nos guarda y nos protege. Y así todo su carácter, al fin, logran que el cristiano sea preservado. Pero estamos viendo la fidelidad de Dios, podríamos haber puesto otros atributos del Señor que logran que nosotros seamos preservados, pero en este caso vimos la fidelidad. Su misericordia también diría yo. Su misericordia, sí, como digo, todos los atributos del Señor conjugan en que nosotros seamos preservados para un propósito especial, que es presentarnos delante del Señor sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Entonces, la tercera lámina es la seguridad de la salvación. Se ocurrió para allá en letra. Pero en tu hoja lo ve usted. Dios dice, comienza y termina la obra, santifica. El Dios que, como lo vimos anteriormente, que envió a su Hijo y nosotros no tuvimos ninguna opinión sobre eso. Fue Dios quien decidió enviar a su Hijo y salvar al mundo. En la cuarto estudio acerca de la salvación, vimos que fue Dios quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Amén. Escogió a un grupo de personas para ser el objeto de su amor. Nos escogió, nos predestinó, como dice el libro de Romanos, nos santificó, nos glorificó y ahora nos preserva o nos guarda. Y estamos seguros porque fue Dios y es el propósito de Dios desde comienzo a fin quien lleva a cabo su plan. Dios comienza en su elección y termina su salvación en la glorificación. Y entre medio de eso, entre su elección y la glorificación del creyente, están todos los temas que hemos visto y está que nosotros somos guardados. Nuestra salvación no se va a perder. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. He estado persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, Pablo estaba convencido de que lo que Dios había comenzado lo iba a terminar. Estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar, la va a finalizar, la va a llevar a cabo. Y ninguna cosa se va a interponer entre el propósito del Señor, que es llevarnos junto a Jesucristo, a su reino. No sé si, bueno, no, pero yo creo que se entiende, ¿no es cierto? Que Pablo estaba seguro de que Dios había iniciado, para no leer otra versión, lo iba a concluir. Y después dice Jesús cuida a sus ovejas. Y ahí está la cita que teníamos para el día de hoy. Juan capítulo 10, del versículo 27 al versículo 30. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que las dio, es mayor
que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, en el contexto otra vez vemos a Jesús hablando de dos grupos de personas, las que son sus ovejas y las que no son sus ovejas. Y a sus ovejas el Señor dice que las va a cuidar, no se van a perder, se las dio el Padre y nadie, dice, las podrá arrebatar de mi mano. Amén. Jesús está hablando de un grupo de personas que Dios escogió, que los separó y que ahora los cuida en ese rebaño, porque está hablando como una figura de un pastor y un rebaño. En ese rebaño que hay, Dios lo está cuidando, lo está protegiendo. Y no hay un lobo, no hay un salteador que pueda llegar y arrebatarle una oveja. Eso es lo que está diciendo. Mi Padre me la dio a mí y yo la voy a cuidar y nadie, ninguna otra persona va a ser capaz de arrebatarlas de mi mano. ¿Se entiende? Entonces esas ovejas que son del Señor están siendo cuidadas por el pastor y están siendo preservadas por el pastor. Amén. Y no va a haber una cosa ajena que haga que Dios pueda perder alguna de sus ovejas. Amén. Amén. Preguntas, dudas, acotaciones, correcciones sobre esta lámina, si usted sabe otra, porque estas son figuras de las que hay en la palabra del Señor acerca de la salvación y de la perseverancia en los santos, pero hay otras figuras, no es solo esto, no podemos verlas todas. Esta es una de las que hay, el Señor cuidando su oveja como el buen pastor. Como dice más adelante, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Por las ovejas, no dice que da su vida por otras personas, dice que da la vida por las ovejas, que fue lo que vimos en el estudio pasado. Dios dando su vida por la iglesia. Amén. Amén. No salió muy convencidos. Amén. Amén. No por todo. No por todo, efectivamente. Entonces tenemos el caso de los que apostatan de la fe. O sea, de los que dijeron una vez el cristiano y de un día para otro los vemos fuera de la iglesia. Y yo creo que todos tenemos a alguien que conocemos que ha hecho esto, que estaba llegando a la iglesia, que llegó a la iglesia, ¿no es cierto?, participó en la iglesia, podía predicar, coordinar, no sé, lo mandaron a orar y de repente lo dejamos de ver y se fue de la iglesia. ¿Qué significa la palabra apostatar? Apostatar significa renegar, significa renegar. Entonces, el primer caso lo tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Vamos a tratar de explicar estos casos porque son los que la Biblia nos muestra y que pareciera decir que uno puede perder la salvación porque, insisto, hay muchas iglesias, sobre todo las iglesias pentecostales, que enseñan que la salvación sí se puede perder, que por lo tanto usted se tiene que esforzar, venir a las oraciones, no descuidarse, orar, leer la Biblia, vivir en santidad para que usted pueda llegar a ser salvo. Nosotros no creemos eso, eso es lo que estamos tratando de decir. Nosotros oramos, leemos obviamente, estudiamos la Biblia, nos santificamos, pero no con el propósito de ser salvos. Hacemos eso porque la persona que ha sido regenerada le nace eso, porque ama a Dios, porque quiere hacerlo, no porque esté tratando de ganarse algo. Entonces, el primer texto está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿Qué es lo que dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos el caso de Pablo. Hay dos que estaba diciendo, él estaba sacrificando su cuerpo, golpeándose a sí mismo para hacer un buen ejemplo y después dice, no sea que yo termine siendo descalificado, posiblemente dando a entender de que él estaba haciendo algo para no ser descalificado. Pero si nosotros leemos el texto,
naturalmente, desde comienzo a fin del capítulo, lo que está diciendo Pablo es simple. Yo no voy a ser descalificado, eso es lo que está diciendo. No vaya a ser que fuera. No está diciendo que va a ser. Está haciendo una posibilidad. Y en esa posibilidad que Pablo está hablando, en resumidas cuentas, al final, si usted sigue leyendo, va a decir que no va a terminar siendo descalificado. No sé si me explico exactamente. Pablo no está haciendo que va a ser descalificado, está haciendo una suposición de que podría ser descalificado. No vaya a ser que yo fuera descalificado. ¿Se entiende la diferencia? Entre decir yo voy a ser descalificado si hago esto, a decir yo podría ser descalificado. Hay una diferencia en lo que él está tratando de decir. Es solo una suposición. Y después viene el texto más difícil de todo con respecto a esto, porque es más explícito lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y quiero que le pongan atención al hermano que va a leer, para que después lleguemos a nuestra conclusión. Hebreos, capítulo 6, del 1 al 6. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Amén. Amén. Entonces, el escritor de esta carta que partía, por eso hay que tener cuidado, cuando nosotros estudiamos bibliografía, en los primeros estudios acerca de la doctrina, no se sabe quién es. No se sabe quién es el escritor de Hebreos. Por lo tanto, tampoco se sabe a quién está escribiendo. Por lo tanto, no podemos ser tan dogmáticos en hacer una doctrina completa de un versículo, de un libro que no se sabe quién lo escribió y cuál fue el propósito de su libro. Ahora, no estoy diciendo con esto de que no debemos tomar en cuenta el libro de Hebreos para hacer doctrina, no, pero tenemos que sí tener ese cuidado, porque si toda la Biblia me está diciendo de que la salvación no se puede perder, de que nadie va a poder arrebatar las ovejas de las manos del Señor, y un versículo del libro de Hebreos pareciera decir que sí, lo más probable es que estemos mal interpretando el versículo de Hebreos, ¿no es cierto? Entonces, hay dos posibilidades, porque el texto dice, es imposible que los que antes fueron iluminados, los que gozaron el Espíritu Santo, que escucharon la palabra, sean nuevamente aceptados como hijos. Eso es básicamente lo que está diciendo. La primera posibilidad es que está hablando de personas no convertidas, porque hay personas dentro de la iglesia que realmente son iluminados con la palabra del Señor. Vienen a la iglesia y son iluminados, ¿no es cierto? Gozan de la presencia del Espíritu Santo, porque están en la iglesia, a pesar de que ellos no lo tengan en su corazón, pueden gozar de lo que los demás sienten y estar en comunión. Entonces, esa es la primera hipótesis, es que está hablando de personas no convertidas. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. El problema está es que es muy claro el texto, porque dice, se les concedió el arrepentimiento, y ahí también hay otro punto, es que el arrepentimiento también puede ser salvo, o sea, puede ser falso, pero igualmente pueden haber cristianos que, entre comillas, se arrepintieron de sus pecados, no cristianos, perdón, personas que se arrepintieron de sus pecados y que pueden cumplir, como digo, con todos estos requisitos, que fueron eliminados, que se arrepintieron y que fueron partícipes del Espíritu Santo. La segunda opción es que realmente el texto está hablando de personas cristianas, de verdaderos convertidos. Y lo que está diciendo el apóstol es parecido a lo que dijo en 1 Corintios. Está diciendo que es imposible todo lo que sigue. Que una persona cristiana
se pierda, ¿no es cierto? ¿Le pusieron atención a lo que leyó el hermano Claudio? Amén. Entonces, lo primero que dice en este pedazo de pasaje es que es imposible que los que fueron regenerados, gozaron del Espíritu Santo, hicieron esto, hicieron esto, vuelvan de nuevo a ser cristianos. Entonces, el imposible abarca todo. Abarca que las personas fueron iluminadas, hicieron todo lo que está diciendo el texto y que al final después terminen perdiéndose. Esas son las dos opciones. Quédese con la que usted le convenza más, porque yo no puedo decir, esta es la que nosotros creemos, porque a lo mejor el hermano Abraham cree una, yo creo otra. Quédese con la que usted crea que se adecua más a la perseverancia en los santos, a la doctrina que estamos viendo en el día de hoy. ¿Ya? A lo mejor se tocó un poco, pero con paciencia, si usted lee el libro de Hebreos capítulo 6, léalo en su casa y va a comprender un poco mejor. Entonces, ya, esos son los dos versículos más citados para tratar de decir que las personas se pueden perder. Ahora, ¿qué decimos nosotros? De partida, no porque nosotros tengamos ganada nuestra salvación significa que no haya una batalla por la salvación. ¿Ya? Porque la salvación no es solo un acto que el Señor hizo, sino que es una constante fe que nosotros tenemos acerca de nuestro Redentor, de Jesucristo. Por lo tanto, siempre estamos batallando contra el enemigo, contra Satanás, contra el mundo, por la salvación que nosotros tenemos. No por ganarla, pero sí por defender lo que Dios ya nos dio. Entonces la batalla es constante en nuestra vida. Siempre estamos batallando. Por eso la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra cosas espirituales que tratan de atacar y poner en nuestra mente cuestiones que nos alejan del Señor. ¿Ya? Entonces, existe realmente la batalla por la salvación, no para salvarnos, sino porque nosotros defendemos nuestra fe, defendemos la salvación que Él nos da. Y como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 11 al versículo 13. Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces, si nosotros nos equivocáramos y pecáramos, porque eso pasa en la vida del cristiano, Dios permanece siendo fiel en su amor y en su misericordia. Entonces, estamos constantemente y lamentablemente cayendo en pecado. ¿Sí o no? Amén. Entonces, nos equivocamos. Pero la batalla sigue. Y Dios sigue siendo fiel. A eso está más o menos refiriéndose a lo que yo trato de decirle. Nosotros seguimos batallando en la vida como cristianos. No para ser salvos, sino para proteger lo que el Señor nos ha dado. ¿Ya? Y las personas que se van de la iglesia, que pareciera que, si usted tomó la primera postura, pareciera que fueron iluminados realmente, creyeron en Jesucristo, pero de repente se van de la iglesia. Al mundo. No que se vayan por otra iglesia, al mundo. Votados, jurados por ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos da la respuesta. Primera de Juan, si no la tienen, alguien más rápido que la busque. Primera de Juan. 19. Aunque salieran de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Amén. ¿Qué versión es esa más, Raúl? La de ahí. Entonces, ahí el texto
de la iglesia, pero que realmente no eran de la iglesia. Porque si hubiesen sido de la iglesia, no se hubiesen ido. Y eso sirve para darnos cuenta quiénes realmente son los que hicieron un arrepentimiento sincero, los que tienen una fe sincera, a quienes escogió realmente Dios, por quienes murió Cristo. Entonces nosotros vamos a ver, y vemos lamentablemente casos de personas que gozaron de la iglesia, llegaron a la iglesia y se perdieron. Por lo tanto, nosotros podríamos llegar a la conclusión, la salvación se pierde. Porque esta persona que llegaba a la iglesia, que oraba bonito, cantaba bonito, se fue de la iglesia y se fue al mundo. Pero el texto nos está diciendo, esa persona nunca fue salva. No era de la iglesia. Por lo tanto, demuestra eso de que hay personas que van a estar en la iglesia y que van a ser de nosotros, me refiero cristianos así como asistentes a la iglesia, pero que en el fondo no son de las ovejas del Señor. Amén. Si vuelven, hermano, por favor. Y si vuelven, Igual hay casos de personas o uno mismo le puede pasar en un momento que se aleje un poco, pero después vuelve. No, me refiero, no todo el que deja de asistir, vamos a decir al tiro, no era cristiano. sí, Salvado. exactamente. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que la pérdida de esa persona es completa. No es que se aleje de la iglesia y deje de asistir. Es completa y definitiva, por decirlo así. No es que va y vuelve, porque hay personas inconstantes en la iglesia que van, vienen. Pero hay personas que se van y que definitivamente se van. Entonces esas personas no eran verdaderamente cristianas. Hermano, ¿y qué pasa cuando eso mismo me dice usted, personas que van, vuelven? Ahí estoy medio perdido yo. ¿En qué categoría más o menos como quedarían ellos? Lo que predicó el pastor. De doble ánimo, De doble constante. ánimo. Lo que pasa es que, perdón, a lo mejor mencionar que la Biblia nos dice que en la iglesia hay diferentes tipos de hermanos. Y dentro de los diferentes tipos de hermanos hay hermanos que son débiles. Eso lo dice la Biblia. Entonces el hermano débil es el hermano que no le gustó que no lo saludaran, me voy por la iglesia. Allá no le gustó que cantara muy fuerte, me vengo para la otra iglesia. Y débil, una persona que se la lleva el viento. Puede que esa persona haya aceptado al Señor en su corazón y sea salvo. ¿Me entiende? Pero es débil. Pero lo que usted está diciendo de las nubes sin agua es un pasaje que usan harto para refutar y decir que la salvación se pierde. Pero las nubes sin agua son personas que nunca aceptaron al Señor en su corazón. Entonces están los que nunca han aceptado al Señor en su corazón, que entran a la iglesia y pueden llegar a ser pastores. Pueden ser socios, voluntarios, gorcas, pastores, pero nunca han aceptado al Señor en su corazón. Van a terminar perdidos. Y están los que en algún momento aceptaron a Cristo, Cristo les dio la salvación, pero ellos no se esfuerzan, no se santifican, son débiles. ¿Me entiendes? ¿Y eso pasa por no estudiar más la palabra? ¿O porque si uno estudia la palabra y uno se da cuenta realmente cómo es, tendría el temor? No el miedo, pero el temor de... Bueno, y pasa por harto, yo encuentro, perdón, Juan Pablo, encuentro que pasa por hartas razones, pero para no alargarnos, la Biblia es categórica en decir que hay personas que son más débiles en la iglesia, en las iglesias, en toda la iglesia hay. No quiere decir, disculpa, no quiere decir que porque lleve poco tiempo vaya a ser más débil, una persona que lleva poquito tiempo es mucho más firme que alguien que lleva muchos años en la iglesia. No quiere decir tampoco el tiempo, sino que es su característica. Claro. Son como el plano. Pero también hay que mirar los otros estudios que hemos tenido que dice que el Señor es el que da la salvación, pues no es de la persona que se esfuerza. No, sí, eso está claro. Hay una analogía que me sirvió bastante también, que Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el diablo, el mundo, nuestra carne quiere decirnos que no somos salvos, le mostramos el documento con el sello. El Espíritu Santo me selló, yo soy hijo de Dios. La otra analogía es la de las mamás que han tenido hijos aquí. Las mamás que han tenido hijos, tienen un hijo y ese hijo siempre va a ser hijo. Se porte mal, va a ser hijo. Va a ser hijo igual. Si el hijo dice, yo no quiero ser tu hijo, va a ser hijo igual. Y si se va, no lo ve nunca más. Pero así Va.
¿Y si se cambia el apellido? No hay nada que una persona pueda hacer para dejar de ser hijo. Así pasa con la iglesia. Cuando Dios, como nos ha explicado Juan Pablo en nuestro estudio, nos escoge, ni aunque nosotros a veces podríamos decir, no, que yo quisiera. Porque en el caso de la salvación es todo de Dios. Sí. Y lo otro, para terminar, que estas doctrinas, como dice, no, también es una cosa que el Espíritu Santo pone en el corazón. Usted o algún hermano aquí presente no tiene la seguridad en su corazón y se puede estar preguntando, yo seré salvo, porque me equivoco, le fallo, me alejo, ¿me entiende? Le puede pedir al Señor. Y Dios, que nos tiene tanta misericordia, nos puede poner eso en nuestro corazón, esa seguridad. Es una cosa que se siente, que se vive, que se experimenta. No es tan solo teología de conocimiento, sino que se respira. Llega un momento donde Dios lo convence a uno y lo vence en esa lucha que uno tiene. Dios vence y nos dice, tú eres mi hijo. Hay un momento que eso entra en el corazón y no se va más. No se a modo de comentarios, si hay algún hermano o hermano que pueda tener alguna duda en cuanto a su seguridad, la oración, pedirle al Señor, y Dios, que nos tiene misericordia, nos pone este entendimiento. Llega un momento en que Dios pone el entendimiento y dice, uno se le abre un mundo nuevo, porque es natural tener dudas. Es normal para los hermanos que vienen llegando, los jovencitos que vienen llegando, que aceptaron el Señor en su corazón. Es normal tener dudas porque nos pasan tantas cosas. Pero el Espíritu Santo, como dice el libro de Efesios, nos sella y nos puede mostrar eso. Llega un momento en que uno se convence y entiende que es salvo para siempre. Eso es un gozo muy grande. Entonces yo aliento a los hermanos que si tienen alguna duda, primero que es normal, pero que lo maravilloso es que Dios nos tiene misericordia y nos muestra que somos salvos para siempre. Amén. Ah.